El ser humano se mueve por dos motores principales que definen su forma de pensar, su forma de ejecutar y su forma de entender la vida. Esto es importante que lo entiendas porque te va a permitir derribar la coraza que de alguna otra forma tiene todo tipo de persona y poder llegar a su zona más vulnerable, a su zona más sincera y honesta de esa persona. Y en este vídeo, si tienes una agencia o un infoproducto, es importante que conozcas estos dos motores porque te va a permitir principalmente corromper la barrera de ego que tienes con tu cliente ideal y poder tener esas conexiones genuinas y que de alguna otra forma puedas ayudarlo y que él esté más contigo y que él siga buscándote. Pero no por obsesión, sino más bien porque te ve como referente o quizás porque te ve como una persona de confianza, honesta y sincera. Ahora bien, quiero que te comprometas en este vídeo conmigo, que vayas a utilizar este contenido y esta información con todo el amor del mundo y con toda la sinceridad de ayudar a la otra persona. Porque si esta información cae en malas manos, puede ser muy peligroso, ya que puede jugar con las vidas de muchas personas y puede condicionar la vida de muchas personas. Así que antes de continuar con este vídeo, me hago una breve presentación. Soy Andrés, llevo más de 6 años dentro de los negocios digitales. Empecé con una agencia de marketing digital. Después de los 4 años sin saber qué hacer ni qué palanca tocar para cambiar la situación en la que estaba, donde trabajaba mucho y ganaba poco, decidí centrarme en el sector de los infoproductos y a partir de ahí fue donde entendí cómo operar dentro de un negocio y cómo debes de estructurarse para que un negocio siga creciendo y llegue a facturar 15.000, 20.000, 30.000 euros al mes, inclusive 50.000 y 100.000 euros al mes. Y ahí decidí y me di cuenta de que el marketing simplemente era una pieza más del puzzle y por ese motivo hoy en día hago lo que hago y es acompañar a founders de infoproductos y agencias a crear un sistema y unos procesos y una estructura interna que le permita llegar a esas cifras, pero no como objetivo, sino como consecuencia de todas las acciones internas, como consecuencia del orden interno que hay dentro de tu proyecto. Así que de todas formas me puedes conocer en un vídeo donde tengo en mi canal de YouTube de unos 40 minutos, o incluso me puedes seguir en mi cuenta de Instagram donde iré publicando contenido sobre mi día a día e incluso me puedes hablar si necesitas ayuda. Y sin alargar más esta presentación, continúo con el vídeo y te estaba comentando de que el ser humano se mueve por dos motores principales y es el miedo y el placer. ¿Por qué es importante saberlo esto? Ten en cuenta de que el ser humano siempre va a evitar el miedo, va a alejarse de ahí porque es una zona incómoda, es una zona que de alguna otra forma le frustra, le genera estrés, inclusive le genera ansiedad. Y el placer es una zona donde genera felicidad, una dopamina, incluso momentánea también. Es un ambiente en donde todo se pinta muy bonito. Y es verdad, cuando estás en esas acciones de placer, de que te gustan, de alguna otra forma, la vida pinta colores de rosa. Pero también puede ser perjudicial porque al fin y al cabo puedes acabar estancándote en un placer que consideras placer, pero en verdad no es un placer, sino que es un producto de tu programa mental que tienes en ese momento. Así que en este vídeo simplemente te quiero hacer entender estos dos motores, porque estos dos motores son los que se mueve tu cliente ideal. Ten en cuenta que cuando tú entres a hablar con una persona, cuando tú entres a una llamada o estés hablando por chat, esta corazada de ego, que de otras más disfrazada de miedo, va a estar presente. Y para que se rompa, principalmente tienes que conocer cuáles son sus placeres, para saber cómo comunicarte, saber cómo debes de transmitir el mensaje hacia esa persona, e inclusive también sus miedos. Saber dónde está la herida, no para hacerle daño, sino más bien para hacerle cambiar la perspectiva y la realidad. Para poder ayudar a no tener que pasar por esa situación que de alguna otra forma tiene tanto miedo e inclusive encontrar la solución de cómo pasar la situación que teme. Entonces, cuando tú entres a la llamada, principalmente, detecta estos dos motores principales, empieza directamente preguntándole
cuáles son sus objetivos, qué le gustaría hacer, qué le gustaría vivir, qué es aquello que le apasiona, cuál es su objetivo de vida, cuál es su propósito de vida. Y segundo, pregúntale de situación en la que está y hazle preguntas para detectar su miedo principal, para hacerle ver de que ese miedo, si vive bajo ese miedo, de alguna otra forma va a estar condicionado a vivir bajo un temor y bajo una vida muy oscura. Y en el momento en el que tú detectes estos dos motores principales, principalmente puedes llegar a conectar con ese cliente, esa persona va a tener una confianza contigo, porque tú ya sabes cómo comunicarte con él. Y ya ahí es cuando llegas a su zona más vulnerable, a su zona en donde él es transparente contigo. Y si tú llegas a ser transparente con él, y si tú eres sincero con él, y intentas, no que no intentes, es que haces ver y tú también te comprometes a no jugar con esa persona, ahí se genera un vínculo. Y ese cliente ideal, de alguna otra forma, te va a apoyar en todo lo que tú hagas y va a querer trabajar contigo 100%, a pesar de que haya muchos referentes, a pesar de que haya mucha gente fuera en el sector, pero te va a escoger a ti. Porque tú entraste en su zona vulnerable y tú entraste con la vulnerabilidad a su zona. Pero cuando tú entras a su zona vulnerable y tú entras con un ego por encima y juegas con él, hazme caso que esa persona te va a condenar para siempre y vas a perder un cliente muy potencial simplemente por una equivocación tuya. Entonces, entender esto te va a ayudar mucho a cambiar la forma de cómo comunicarte con tu cliente ideal y cómo comunicarte con otras personas del sector laboral, del sector profesional, cómo crear nuevos vínculos, incluso cómo asociarte con otras personas, cómo solucionar problemas, porque quieras o no, cuando tienes un negocio van a haber problemas y van a haber conflictos de relaciones, pero ten en cuenta de que lo más importante es siempre operar desde el amor y operar desde la transparencia con todas las personas que estén en tu entorno. Y obviamente que esta información la puedes aplicar en todo tu ámbito de vida. Pero el vídeo de hoy quería comentártelo también, que lo puedes utilizar en tu ámbito laboral, en tu agencia o en tu infoproducto, porque es una información que de alguna otra forma te va a hacer cambiar la forma de pensar y no operar desde el no saber qué hacer, sino más bien saber por dónde surcar o por dónde comunicarte con esa persona para poder conectar con esa parte más vulnerable de él. Así que con esto te dejo, con esta información quiero que la apliques, lo utilices, inclusive lo puedes utilizar con las personas que estén a tu alrededor y vas a ver cómo todo cambia y cómo cambia la relación que tienes con esa persona. Así que con esto nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.